pero antes necesito que me respondan unas preguntas que en pares, en pares. Se las voy a poner acá para que ustedes puedan ver de qué se trata. Son 3 preguntas. La primera es, ¿qué significado puede describir del trabajo de pares? ¿Qué significados se identifican del aprendizaje en grupo? 5 aspectos. Y la tercera, en ambos casos, ¿qué tipo de valores desarrollan? ¿Verdad? O sea, son 2 formas en que se orienta el aprendizaje. Diría que daría unos 10 minutos para que ustedes puedan identificar a su par, porque de eso se trata la primera pregunta. Bueno, y luego van a trabajar las 3 preguntas en pares. ¿Sí? ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí, lección tenemos. Vaya, de acuerdo, 10 minutos.
Bien, vamos a dar inicio. Voluntarios para iniciar con la primera. Vamos a desarrollar la primera pregunta. Por favor, levanten la mano. Gracias. Y en ese orden de fila, por favor, van participando. Jason. Buenos días. Buenos días. Con mi compañero Juan Carlos Palacios, Muy bien. discutiendo las preguntas, pensamos que es un grupo de personas. Estas son diferentes. Jason, primero vamos a sacar solo la 1. Entonces, solo la respuesta de la 1 por este momento. Ok. Que Son sería la de personas, paro, ¿verdad? sí. Son personas diferentes, piensan diferentes, actúan diferentes, pero comparten un objetivo en común, compartimos un objetivo en común. En este caso, responder estas preguntas. Pero para esto se necesita que se acoplen y se aprendan a escuchar mutuamente. Muchas gracias, Jason. Anthony. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Con respecto a la pregunta 1, en la de el trabajo en pareja, para mí el trabajo en pares es una forma de aliviar los trabajos o la tarea y hacerlo más rápido, ya que hay más puntos de vista y se vuelve más efectivo el tiempo de realización de alguna tarea. Creo que ese es el aspecto más importante que yo podría resaltar en esto. Anthony, ¿con quién trabajó? Perdón, con Maribel de Carmen. Maribel, muy bien. Gracias, Anthony. Blanca Cecil. Buenos días. Buenos Yo trabajé días. con Karen Yulisa. Sí. Y bueno, nosotros consideramos que el trabajo en pares es muy interactivo, ¿verdad? Ya que ambas personas comparten ideas, pensamientos o opiniones. Y también consideramos que es más efectivo porque es más fácil ponerse de acuerdo solo entre dos personas que entre tres o más, solamente. Gracias, Blanca. Xiomara, Guadalupe. Buenos días. Buenos Yo días. trabajo con José Neftalí y llegamos a la conclusión que el trabajo en pareja nos ayuda a desarrollar los conocimientos teóricos y habilidades como la comunicación y la resolución de conflictos. Y también nos permite prepararnos para afrontar la realidad de un mundo laboral en el que el saber cooperar es una exigencia cada vez mayor. Gracias. Ludwig, Xiomara. Gracias, Xiomara. Buenos Ludwig. días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Irónicamente, yo trabajé yo solo esta vez. ¿Y por qué? Pero con respecto a lo es que ya no encontré a nadie con quien trabajar. Bueno. Pero bueno, con respecto a la primera pregunta de qué significados puedo describir del trabajo del pares, creo que promueve la comunicación, lo que da paso al diálogo entre dos personas que en general tienden a ser semejantes, lo cual cuando es un trabajo en común tienden que tener un propósito a seguir ambos, lo que da paso también como a un intercambio de saberes para que ambos puedan construir en conjunto ese propósito al que quieren llegar, y también da un sentido de pertenencia porque al ser entre dos es muchísimo más cercana la interacción que tienen, entonces es como que da más a un sentido de poder identificarse y poder respetar los conocimientos ajenos, es decir, lo del otro, lo de la otra persona. Entonces creo que, como muchos compañeros mencionaban, creo que es una técnica de enseñanza muy efectiva. Y sí, aparte a veces es muy divertido trabajar con otra persona, así que sí, ese sería mi aporte. Gracias, Ludwig. Anthony, ¿ya había participado? Anthony. Sí, ya. Okay, sí. Bájeme la mano, por favor. Diana. Yo trabajé con mi compañero Steven Alexander Cárcamo y creemos que el trabajo en equipo tiene un significado muy importante con el otro porque desarrollamos nuestras capacidades
compartimos opiniones y sobre todo demostramos mayor interés en el aprendizaje o en realizar alguna actividad. También se muestra el apoyo que existe entre los dos y, como mencionaron ya, evita el conflicto ya que el grupo es más pequeño. Diana, ¿con quién trabajó? Perdón, no escuché. Steven, gracias. Con Steven Alexander. Está bien, Katia. Katia Belén. Buenos días. Yo trabajé con Buenos días. Raquel Saraí y para nosotros el aprendizaje en par es el trabajo, así mismo como la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con los demás y así por formular mejores ideas y poder aportar algo bueno a nuestra tarea o dicho objetivo que se nos presenta. Muchas gracias, Katia. Jocelyn. Elena. Buenos días, yo Buenos trabajo días. en el Verónica y para nosotros es muy importante trabajar en pares ya que conoce el significado de trabajar con otras personas y también es importante conocer el punto de vista que tiene la otra persona. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Clarisa. Clarisa Elizabeth. Sí, buenos días, Buenos licenciada. días. Buenos días. Yo trabajé con la compañera Ingrid Tatiana Reyes y para nosotros trabajar en pares es un aprendizaje significativo para ambas personas porque implica que interactuemos entre nosotros, que dialoguemos, también se comunica y discuten un determinado tema o tarea con la finalidad de llegar a la comprensión y un desarrollo de dicha tarea y mejora en nuestro aprendizaje o en nuestra enseñanza solamente. Muchas gracias, Clarisa. Yulisa, Alexandra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Sandra Guadalupe y para nosotras es una práctica sistemática de intercambio y colaboración de opiniones y con eso se formula una mejor idea en el trabajo, solamente. Muchas gracias, Yulisa. Adriana, Sofía. Adriana. Yo trabajé con Daniel Cabrera y llegamos a la conclusión que poder trabajar en equipo es compartir y replantear ideas sobre el tema descrito para que juntos podamos llegar a una determinada solución, pues juntando las dos ideas, los dos términos, o sea, el pensamiento de esa persona y la propia para llegar a la solución de un determinado tema. Gracias, Adriana. Juliana, Andrea. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Daniela de Los Ángeles Pineda y nosotros llegamos, bueno, a la conclusión de que el trabajo en pares, así como lo venían diciendo los demás compañeros, es una herramienta que nos ayuda demasiado, ya que interactivos, que nos ayuda entre todos y llegamos a un punto dando ideas entre todos, la verdad. Muchas gracias, Juliana. Yo creo que en esta primera pregunta, pares, es como algunos elementos que ustedes señalan en el sentido de que pueden compartir, pueden llegar a acuerdos rápidos y la facilidad también para poderse comunicar. Una cosa es que de manera virtual podamos establecer un contacto con uno de ustedes, entre ustedes, y otra es de manera presencial. De manera presencial, el que está más próximo a usted, ¿verdad? Y que casi, bueno, casi siempre es su amiga, es su amigo, ¿verdad? Y se van trabajando. Pero también se trata de, digamos, hacer pares con otros y otras que no están acostumbrados a trabajar. Bueno, es que realmente sucede eso. Pero también se puede orientar o se puede dirigir de diferente forma esa relación del par, ¿verdad? O sea, trabajar con una persona diferente. Sin embargo, hemos experimentado en algunas ocasiones de manera presencial, ¿verdad? Que lo tiene próximo, pero aunque esté próximo y haga par, no se miran ni siquiera la cara, ¿verdad? Entonces, una cosa es la forma de entendimiento y de abordaje que pueda hacer sobre esto y que eso nos facilite entrar en contacto con ese compañero o compañera. De esa manera también se van conociendo y además de eso, pues, mencionan el conflicto, ¿verdad? O sea que el conflicto se va a generar en la medida que no exista un entendimiento
Por supuesto que en pares es menos, pero en grupo es un poco más complicado. Entonces, el asunto es que sí, se debe propiciar el diálogo, ¿verdad? El diálogo, la horizontalidad en la parte de la comunicación, ¿verdad? Porque muchas veces también sucede que, y puede ser que aquí también esté sucediendo, que estamos conectados, pero los otros están desconectados. Sí hacen presencia, pero desarrollan otras actividades. Entonces, eso de alguna manera, pues, tiene alguna limitante en el sentido de que no se va enterando cuál es la coherencia y cuál es la secuencia que se va llevando precisamente en esta parte en que se está trabajando. Por otra parte, también es de que se va conociendo las voces, cómo es que ustedes también están interactuando y cómo lo están, digamos, expresando. Entonces, no es una pérdida de tiempo, ¿verdad? No es una pérdida de tiempo porque al final se trata de desarrollar otros aspectos que están planteados en la pregunta 3, ¿verdad? Yo sé que la pregunta 3 tiene relación a la primera y a la segunda, pero luego cuando lleguemos a la 3, ustedes dirán precisamente todos esos aspectos que están considerados en eso. Bueno, entonces, abriría ahorita otro bloque de participación para la pregunta 2. Para la pregunta 2. Gracias. Vamos a ver, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Con mi compañero Daniel López Vega, sí. Jason, para los Jason. que lo conocen, llegamos a la conclusión que al trabajar en grupos o en equipo desarrollamos nuestras habilidades sociales, ya que si se pertenece a un grupo donde exista la confianza te permite socializar y expresar tus opiniones con libertad, pero también saber escuchar las opiniones de los demás, ya que al pertenecer a un grupo debe existir una comunicación entre compañeros. Solamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bexy. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Génesis y Gabriela Molina Ramos y pues nosotros llegamos a la conclusión que estos 5 aspectos son el compañerismo, la toma de decisiones, la comunicación, la coordinación y la confianza del equipo. Muchas gracias, Bexy. Mario Ernesto. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Andrea Michelle Sosa Roque y nuestra pregunta a conclusión llegamos que es una ayuda cooperativa en la cual se desarrolla una actividad entre dos personas para compartir diferentes puntos de vista. Se puede socializar información y se resuelve el trabajo mucho más fácil que haciéndolo uno solo. Muchas gracias, Mario. Bexy ya había participado, ¿verdad? Me baja la mano, por favor. Jennifer. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Henry Pineda. Sí. Y opinamos que el trabajo en grupo facilita a los estudiantes a dialogar de distintas opiniones, distintos niveles de habilidad, todo esto para llegar a una conclusión y mejorar el entendimiento de la materia. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Rolando. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con la compañera Gabriela Yamilet Castellanos. Sí. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que esta genera interacción directa entre los estudiantes, ¿verdad? Que forman el grupo, la pareja, hace que se sientan más cómodos y más abiertos, ¿verdad? Y tener una comunicación directa entre ellos, facilita el rendimiento y permite que la responsabilidad se divida equitativamente. Muy bien, Rolando. Kevin, Ronaldo. Kevin. Trabajé con Selena Abigail Torres Velázquez. Muy bien. Nosotros nosotros pensamos que apoya, que permite que el trabajo en grupo se haga más fácil, ya que entre dos personas permite que
se trabaje más rápido, o sea, se ahorre más tiempo. Incrementa la habilidad de comunicación, ya que los dos participantes del grupo tienen que tener o aprenden a trabajar en grupo, a tener que trabajar con otra persona y por lo tanto tendrían que ir mejorando sus habilidades de comunicación a medida que van participando en grupos, en trabajos así, en pareja, en este caso. También el aprendizaje se complementa con la aportación de, de los integrantes, o sea que cada parte del par aporta sus propias ideas, lo que permite que el trabajo final se vaya enriqueciendo porque no es solo hecho por una sola persona. Luego como agregando más a ese otro punto, que incrementan los puntos de vista, lo que permite que se cubran más puntos que podrían haberse obviado si solo fuera una persona. Además, que contribuye a que el alumno aprenda a escuchar, respetar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Muchas, Y que finalmente que la otra persona, digamos, puede cubrir las debilidades de la otra persona. muchas gracias, Kevin. Dagoberto, Ok, buenos días, licenciada, buenos buenos días, días. compañeros. Buenos días. Retomando un poquito lo que dijo el compañero Kevin, el trabajo en grupo lo que viene a hacer es facilitar a veces el trabajo en conjunto. Y quiero mencionar más que todo, bueno, antes que todo trabajé con mi compañero Nabil Eduardo Muy bien. y mencionar más que todo los aspectos que se fortalecen y vienen a fortalecer lo que es el aprendizaje en grupo. Y para empezar podría decir que se aumenta nuestra inteligencia tomando conocimientos de las otras personas, tomando los puntos de vista. Se genera una actitud frente a la libertad de expresión, fomentando lo que es la tolerancia. Se crean también una memoria colectiva a modo de recordar las cosas en sincronización. Y finalmente se practica o se adopta lo que es la motivación por aprender de las cosas que se están trabajando en grupo. Solamente. Muchas gracias, Dagoberto. Norelvi, Noemi. Buenos días, estoy de Buenos con días. José Vicente. Y pues los cinco aspectos son comunicación, aportación Norelvi, ¿con quién trabajó? con José Vicente. José Vicente. Ujú. Los cinco aspectos son comunicación, aportación de ideas, la coordinación y la responsabilidad individual y también compartida. Muchas gracias, Norelvi. Fátima, Beatriz. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Buenos días. El trabajo en equipo o en grupo es el compañerismo, el aprendizaje y el desarrollo en grupo. Fátima, ¿con quién trabajó? Yo sola porque no hay con quién. Vaya, está bien. Kevin, Alexander. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Diana Cortés y para nosotros el trabajo en grupo facilita el trabajo, ya que ahí se unen opiniones de todos los compañeros y así poder encontrar más fácil una respuesta a una pregunta o una solución a un problema. Y de los aspectos serían como la comunicación, la coordinación, el compromiso, el compañerismo y la confianza. Muchas gracias, Kevin. Bueno, la verdad es que eso es lo que más también se promueve en el aprendizaje en grupo, que también tiene otro nombre que es el aprendizaje colaborativo. El miércoles vamos a hacer un ejercicio en esa vía de lo que es el aprendizaje colaborativo, pero realmente ese trabajo de grupo, bueno, lo ideal es que los grupos sean diferentes, pero también hay grupos que se establecen para un tiempo, para un periodo, ¿verdad? Y digamos que en términos de que
puede haber un entendimiento, un mal entendimiento, pero ya ustedes hacen un listado de aspectos que se asumen como grupo. O sea, de que no es, si es un trabajo de grupo, no es una posición individual de un miembro del grupo. El trabajo de grupo pasa por acuerdos, pasa por, digamos, puedan intercambiar, puedan escucharse, ¿verdad? Puedan tener una posición de grupo. En ese sentido es que si como grupo hay una tarea específica y se va a dar respuestas sobre eso, ¿verdad? Y cada quien tiene una responsabilidad de lo que le corresponde hacer. Lo que sucede muchas veces es que inmediatamente cuando se forma el grupo se genera una comodidad en que van a ser 2 que 3 los que van a tomar decisión para hacer el trabajo y para presentar el trabajo y para defender el trabajo. ¿Mm? Entonces el resto, ¿qué le toca hacer? Entonces, hay como 2 cosas. O de los que promueven el trabajo que tiene que presentarse, debe de ampliar una participación, ¿verdad? Ahora bien, en esa participación sucede de que pueda que cumplan o no cumplan. Si no cumplen, pues hay que decirlo, ¿verdad? Que no cumplen. Y digamos, si cumple, pues se va a ver reflejado en la respuesta que se va a manifestar como grupo. Entonces, cada uno de ustedes ha experimentado precisamente ese trabajo de grupo y que lleva precisamente sobre eso. Y bueno, pues el problema es que, y vamos a la tercera pregunta, que muchas veces el resultado de grupo también no solamente es el conocimiento o el contenido que se va a desarrollar, sino que desarrolla otras capacidades. Adelantaban una en esta respuesta sobre el desarrollo de habilidades sociales, ¿verdad? El tema del desarrollo de las habilidades sociales está bien, ¿verdad? La comunicación, la comprensión, el entendimiento, y no es cualquier cosa la habilidad social, que hacer chiste, perder el tiempo o hacer comentarios que no tienen nada que ver con la tarea. ¿M? Entonces, esos aspectos restan tiempo y a la hora de terminar la tarea hay esa dificultad de que no se logró precisamente esa cohesión del grupo. Entonces, el trabajo de grupo sí debe estar cohesionado. Ahora, hay otras características que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, las personalidades de cada uno de los miembros del grupo, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, vimos un tema sobre los tipos de personalidades y que nos damos cuenta de ese tipo de personalidades que van como, se juegan en esa parte de cuando hay que hacer un trabajo grupal y que de alguna manera eso bien es para bien o para mal, ¿verdad? O tener éxito o tener fracaso. Y la otra cosa es que fíjense que no siempre nosotros pensamos que en la vida vamos a tener los mejores miembros de grupo, ¿no? ¿Verdad? Sino que eso dependerá de esas características. Y cuando ustedes, por ejemplo, vayan a insertarse a un espacio laboral que hay que trabajar con otros, igual cosa sucede, ¿verdad? Igual cosa sucede. Pero también tenemos una experiencia particular, personal, en trabajo de grupo. Su grupo es su familia, ¿verdad? Entonces, ese grupo de familia, y está el papá y la mamá y otras personas, entonces ahí se aprende a la convivencia, porque el tema grupal tiene implícito esa parte de la convivencia. Entonces, la convivencia viene a ser como un aspecto importante en ese trabajo que se está, digamos, desarrollando. Vamos a la tercera pregunta y me gustaría que hubiese otro bloque de participantes de la tercera pregunta, ¿verdad? Bien, entonces, por favor, levante la mano los que van a participar, que en ambos casos, ¿qué tipo de valores se desarrollan? Muy bien. Andrea Michel. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con María Ernesto Alvarado y para la tercera pregunta de qué valores se desarrollan, nosotros identificamos el compañerismo, la amistad, responsabilidad, respeto, paciencia y también no ser egoístas. Solamente.
Muchas gracias, Andrea. Jessica Marielos. Sí, tengo buenos días. Buenos Yo días, trabajé Jessica. con Wilber Humberto y Rodríguez y Wendy Lisset. En la pregunta 3, O sea que tres, Jessica. sí, 3 Está trabajamos. bien. Vaya. Y hacía mención de qué tipo de valores se ponían en práctica. Y en primero nosotros veíamos de que el trabajo en equipo, pues sabemos de que es una buena forma de trabajar y compartir diferentes puntos de vista y opiniones respecto a un tema que se esté dialogando. Hay diversas ideas, opiniones, resolución de problemas e intercambio de saberes, y a veces también hay muchas dificultades. Sí. Pero uno de los valores que nosotros consideramos que sí se ponen en práctica o que deberían de ponerse en práctica es la unión, el compañerismo, la solidaridad, el respeto y la colaboración. Muchas gracias, Jessica. Mariana Alexia Cañas. Buenos días. Buenos Yo trabajo días. con mi compañero Julio Ariel González y nosotros llegamos a la conclusión que en la pregunta número 3, en ambos casos se desarrolla el trabajo en equipo, ya que se pretende que todos los miembros colaboren con el tema a investigar o a desarrollar para obtener una mayor responsabilidad, honestidad, integridad, autocontrol, capacidad de comunicación, confianza, motivación y desarrollar de una mejor manera el tema a tratar. Muchas gracias, Mariana. Sadi, Isis. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Florepelín Alvarado Alvarado. Sí. Y nosotros hicimos un pequeño listado de valores porque es bien importante, ¿verdad? Si al trabajar con una persona más o con más de una, tener esos valores bien puestos, ¿verdad? Porque es difícil, como usted decía, trabajar con diferentes personalidades y motivaciones que quieran tener a la hora de trabajar. Entonces, por ello nosotros decimos que tenemos que tener confianza, respeto, tolerancia, empatía, solidaridad, atención, honestidad y disponibilidad a la hora de trabajar. Solamente. Muchas gracias, Sadi. Génesis, Gabriela. Buenos días, licenciada. Yo Buenos trabajé días. con Betsy Alexandra Reyes y ambos llegamos a la conclusión de que en trabajos de equipo los valores que se desarrollan es la confianza, el respeto y la responsabilidad, la motivación y la lealtad. Muchas gracias, Génesis. María Inés. Buenos días. Buenos días. Trabajé con mi compañero Manuel Alejandro Campos y llegamos a la conclusión de que entre los valores a la hora de trabajar en equipo y en par, uno de los que más resalta es el compañerismo y la flexibilidad a la hora de trabajar con otras personas o incluso con personas que desconocemos. La atención y la motivación serían otros solamente. Muchas gracias, María Inés. Mariela Lisset. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Cecilia Renderos y pues nosotros llegamos a la conclusión de que ambos tienen el valor de aprender, intercambiar conocimientos y aportar ideas, ya que esta es como una estrategia didáctica en la que se aprende sobre el tema. Eso sería todo. Muchas gracias, Mariela. Linda, Cheribel. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Tania Abigail y llegamos a la conclusión que los valores más importantes sería la empatía para que todos los integrantes del grupo aprendieran a poder trabajar grupalmente y no le dejaran el trabajo solo al líder. Así también el respeto y la responsabilidad. Muchas gracias, Linda. Daniela, de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Juliana Andrea y nosotros llegamos al punto de que se trabaja el compañerismo, la comprensión, el respeto, solidaridad y al igual que la colaboración en grupo. Muchas gracias, Daniela. Sandra Guadalupe. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Yulisa Alexandra y llegamos a la conclusión, hicimos igual una lista de listados. Los valores que se desarrollan en los trabajos en grupo y al trabajar con una pareja es la disciplina, la puntualidad, liderazgo, cooperación, la empatía, dinamismo, solidaridad y la disponibilidad.
Muchas gracias, Sandra. Rolando, Buenos días, licenciada. Yo buenos trabajo días. con Gabriela y Emilia Castellanos y llegamos, ¿verdad?, a la conclusión que los valores que generan cada uno es el compañerismo, responsabilidad, proactividad, integridad, cooperación y respeto. Muchas gracias, Rolando. Nelcy. Nelcy. Buenos días. Buenos Yo trabajé días. con mi compañera Jocelyn Elena y llegamos a la conclusión que los valores más importantes de trabajar en equipo sería el respeto, la responsabilidad y el compañerismo. Muchas gracias, Nelcy. Ingrid, Tatiana. Ingrid. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Clarice Elizabeth Hernández y nosotros llegamos a la conclusión de que los valores cuando se trabaja en par es compañerismo, responsabilidad, perseverancia, confianza, tolerancia y liderazgo de parte de las dos personas. Solamente. Muchas gracias, Ingrid. Fíjense que podríamos hacer un listado de todo eso que ustedes han dicho, ¿verdad? Y colgarlo allí en el aula para recordarlo. Y precisamente a veces pensamos que cuando planteamos el tema de valores es un apartado que muchas veces no se vincula con las acciones que se están realizando, ¿verdad? Entonces no tiene que verse de esa manera, sino que tiene que verse como una transversalidad. La transversalidad quiere decir que está presente en todas las acciones que estamos haciendo en ese momento que se está trabajando en grupo. Si bien es cierto, cuando empezamos a trabajar, se les pidió un listado de cuáles eran las cosas que ustedes se pedían entre grupo, ¿verdad? Y uno era, por ejemplo, qué tipo de valores. Y precisamente eso se hace vivir en las acciones cuando se está haciendo ese trabajo de grupo o cuando se está haciendo ese par. Pero muchas veces no encontramos ese par, no encontramos ese grupo y por supuesto que se dice el tema de las personalidades, pero en la parte de la docencia ustedes deben de saber que es algo importante que se debe promover y que se debe identificar y que se debe evidenciar, ¿verdad? Porque si no se evidencia, acuérdense que si no hay evidencia, pues no se puede tomar nota de eso. Si realmente esas acciones que ustedes están planteando precisamente en la forma de ser de la persona, ¿verdad? Porque eso es nuestra presentación como persona, pero no es así como un espacio donde vamos a competir todos y nadie va a tener un premio ni un regalo ahí para el tipo de acciones que se puedan hacer. No se trata de eso, se trata precisamente de poder combinar esos dos elementos, la parte de los saberes, pero también como persona, cuál es ese tipo de presentaciones que nos corresponden hacer y que debemos de vivirlo, ¿verdad? Debemos de vivirlo y si ustedes también están en esta parte de la docencia, deben de saber que se debe promover esa parte. Bueno, vamos a continuar ahorita sobre siempre las teorías de aprendizaje y hay una muy interesante que es la de Brunner, ¿verdad? Brunner que precisamente hace este ejercicio que hemos hecho, hace énfasis en estas acciones o en este tipo de trabajo que nosotros estamos planteando. Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos teóricos que él plantea, precisamente cómo es que nosotros vamos a entender esa parte, ¿verdad? Y se llama el aprendizaje por descubrimiento de Brunner en el ámbito de lo que es el aprendizaje, el constructivismo. En la última clase veíamos el constructivismo, vimos unos referentes de un video, vimos unos referentes teóricos y también el tema del constructivismo está en el ámbito de dos elementos importantes, dos teorías importantes, lo que es la cognitiva y la parte social, que la encabeza Vygotsky, ¿verdad? En la parte cultural, la parte del endamiaje, la parte de desarrollo próximo, cómo es que en este conjunto de teorías se va planteando eso y también, el aprendizaje por descubrimiento, también está en esa misma dirección.
fíjense que en ese análisis que hacíamos, alguno de ustedes decía, bueno, entonces ¿es una teoría o es una metodología? El constructivismo es una metodología que se utiliza para poder promover un aprendizaje o diferentes tipos de aprendizaje, pero que haciendo énfasis que es una responsabilidad del estudiante. Entonces, yo creo que deben comprender ustedes que el estudiante es responsable de esa parte. Entonces, si él es responsable, debe de saber los diferentes mecanismos, los diferentes caminos que se puede llevar para hacer esto. Bueno, digamos que Brunner planteaba que el aprendizaje por descubrimiento es un aspecto muy importante en el sentido que dice lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de lo que va a ser aprendido no se da en una forma final, ¿verdad? O sea, de que si ustedes se acuerdan también hay un aprendizaje memorístico. Entonces, el aprendizaje memorístico tiene una característica de que tiene un fin y tiene una meta específica para poderlo interiorizar. En este primer aspecto que él señala por descubrimiento, dice que no es su forma final. Entonces, si no es su forma final, va encaminado precisamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que voy a descubrir. ¿Qué es lo que voy a descubrir? En ese sentido, es que se está planteando esta primera premisa que él dice sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Dice, sino que debe ser reconstruido por el estudiante, ¿verdad? Reconstruido por el estudiante. Entonces hay una tarea importante en el sentido de que ustedes pueden tener una diversidad de conocimientos o de información y se manipula esa información. Esa información o esa cantidad de información que nosotros tenemos está sobre la base de un propósito establecido previamente por el profesor, que se llama tarea. Entonces, la tarea es lo que va a definir cuáles son las cosas finales que se van a presentar. Entonces, hay una acción que es lo reconstruido. Lo reconstruido es que lo conoce, lo identifica, lo repasa, ya sabía algo sobre eso y eso es muy, muy importante. Por ejemplo, ustedes hoy, en lo que ustedes han participado, mencionaban algo ustedes y si decía la empatía. Y Dagoberto decía la memoria colectiva, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esos aspectos de la empatía y la memoria colectiva significa que son dos situaciones que debemos nosotros tener en cuenta precisamente cuando llevamos esos elementos que nos están dando un significado, ¿verdad? O sea, de que no solamente es saber por saber, sino que también establecer y ver a las personas, ver el contexto, ¿verdad? Cuáles son esas características y además de eso, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra cultura. Entonces, eso quiere decir que el conocimiento también se va llevando de esa manera, pero también somos personas y que como personas también tenemos un aspecto importante que es la parte del ser, el ser. Entonces el ser, cuando conocieron ustedes los pilares de la educación y allí planteaban el ser, cuáles son las características que se debe tener para tomar en cuenta sobre eso. Entonces, quiere decir que antes de ser incorporado en la estructura cognitiva, significa que esos aspectos los tenemos, ¿verdad? Y los nuevos que vamos a ir descubriendo es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces dice, Brunner sostiene que el descubrimiento favorece el desarrollo mental y se descubre por sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso también nos lleva a una situación que deben de tomar en cuenta. Nosotros aprendemos a dominar un discurso, ¿verdad? Un discurso pedagógico. El discurso pedagógico se va a incorporar precisamente con todos aquellos conjuntos de asignaturas que ustedes ya están cursando y que de ese conjunto de asignaturas ustedes su lenguaje lo están modificando, su parte de conocimiento lo están ampliando, ¿verdad? Entonces, significa que hay una situación que favorece ese desarrollo mental
porque son cosas que ustedes están descubriendo. Entonces, si usted lee más de lo que la clase le está diciendo, usted está incorporando un referente teórico mucho más amplio que le amplía su lenguaje. Entonces, su lenguaje crece. Crece en la medida que va buscando respuestas sobre algunas situaciones de eso. ¿Qué sucede si eso no se da? Entonces ahí se ve una limitante, porque nuestro discurso se va viendo chiquito, se va minimizando. Y no se trata de eso. O sea que en la en la formación universitaria, se pide que tenga y que busque referentes, y no como una obligación, sino que una cosa que nace de ustedes. Y ahí salía la otra, mencionaron varios sobre la motivación, ¿verdad? La motivación también es una situación de las personas que hay que activarlo. Muy bien, vamos a ver, creo que está ahí una lámina donde habla cómo se activa la motivación, pero en esa activación que estamos hablando hay un interés, el interés del estudiante, ¿verdad? Por lo tanto, ese interés es lo que va a favorecer el desarrollo mental. Y por eso dice, se descubre por sí mismo. Entonces, yo sé que a veces ustedes tienen de lo que leen, de lo que revisan, ustedes tienen algunas dificultades de cómo organizarlo, cómo comprenderlo, cómo ir haciendo relaciones, articulaciones para ir formando un texto, para formar un texto. Entonces, ese texto pues, se llama resumen, ¿verdad? O se puede llamar mapa conceptual, o se puede llamar esquema. Entonces, todos esos elementos nos sirven a nosotros precisamente para ampliar ese discurso. El descubrimiento consiste, dice, en reorganizar o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá. Entonces, como ven ustedes, que el descubrimiento se va a generar en la medida que entramos en contacto con situaciones que no conocemos, pero que nos obligan a que las conozcamos. Esa acción de que, pues, se oye feo, obligación, más bien es una exigencia, es un aspecto requerido para que el aprendizaje sea efectivo, entonces significa que hay que reorganizar o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá. En la medida que nosotros vamos leyendo, vamos analizando, vamos incorporando, vamos infiriendo aspectos o situaciones que eso nos lleva precisamente a esa parte. Y aquí viene la palabra interesante que es la experiencia, ¿verdad? La experiencia. La experiencia es ese ejercicio por el cual nosotros vamos descubriendo, experimentando precisamente cómo se dan esas situaciones que precisamente nos deja un conocimiento, nos deja una experiencia, o puede ser que nos deje confundidos exactamente. Pero eso es normal que suceda, ¿verdad? Porque hemos revisado que eso se le llama conflicto cognitivo y que está en nosotros resolverlo. Y bueno, para resolverlo, bien, ¿sigo adelante o lo dejo? Tengo esas dos opciones. Yo creo que lo mejor es seguir adelante y hacer lo que se puede. Eso, hacer lo que se puede y seguir adelante, es lo que le va a fortalecer posteriormente un dominio mejor, ¿verdad? Porque de eso se trata la parte educativa. Y superando todos esos aspectos que se nos van presentando y que damos respuesta sobre eso. Pero ¿qué tiene que ver en todo esto lo del profesor o la profesora? Dice que el proceso es guiado por el profesor o la profesora. O sea que no estamos hablando de una cosa que se me ocurre, no estoy hablando de algo que improviso, no estoy hablando de algo que ni sé qué es lo que voy a hacer. No, eso es una responsabilidad del profesor y la profesora, porque puede suceder que le llegue a contar otra historia que nada tiene que ver con lo que tienen que hacer. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, porque no es eso y nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta, pero como es el profesor y tiene el poder, pues muchas veces o decimos algo o no decimos nada. Esos son como lo que le corresponde hacer, guiado por. Entonces, guiado por significa que hay una planificación previa
de cómo están estructuradas las diferentes actividades que se van a desarrollar en un tiempo, y la tarea, que es el diseño de la tarea y que le corresponde hacer al profesor, de cómo lo va a desarrollar el estudiante. Entonces, fíjense que lo interesante de Brunner es que él va planteando aspectos importantes que se van dando en esta parte del descubrimiento. O sea, cuando yo digo descubrimiento es que no levanto la manta, ¿va? O descubro algo. No, es un proceso que tiene ciertas complejidades porque hay un nivel de dificultad, ¿verdad? Y ese nivel de dificultad es lo que yo voy desarrollando y voy comprendiendo cómo se tiene que ir desarrollando. Bien, entonces, el descubrimiento, que es eso lo que nos interesa, el descubrimiento tiene estas características. Dice que es un razonamiento inductivo, es un aprendizaje basado en problemas, a aprender a indagar y es a aprender de experiencias. Fíjense que las dos preguntas que trabajaron inicialmente nos dan la base, por lo menos para poder entender esto, ¿verdad? Porque ustedes se les dice, bueno, la pregunta es una técnica, que si nos queda tiempo, vamos a hablar algo de la pregunta hoy. Entonces, la pregunta es una técnica. Entonces, la pregunta tiene una dificultad, pero la pregunta se utiliza como un medio inicial en el cual hay que problematizarlo, pero que también hay que encontrar las respuestas. Y en el descubrimiento habla de un razonamiento inductivo, ¿verdad? Razonamiento inductivo. ¿Qué quiere decir un razonamiento inductivo? Que partimos de cosas muy generales para llegar a cosas muy específicas, ¿verdad? Significa entonces que podemos decir de lo fácil a lo más complejo. Para dar respuesta a estas tres preguntas, digamos que lo hicieron a partir de un conocimiento previo, ¿verdad? Y que ese conocimiento previo lo van articulando con una serie de experiencias que ustedes tienen con respecto a la pregunta. Entonces, sí podemos ir como, luego de tener todas las respuestas que ustedes dieron, y por cada pregunta que ustedes hacen, planteamos nuevas preguntas. Hasta ahí no llegamos, ¿verdad? No llegamos. Entonces, el ejercicio es que hay un primer razonamiento, pero que luego vamos a un segundo nivel de preguntas, y que ese nivel segundo de preguntas ya es con base al tipo de respuesta que ustedes han dado sobre eso. ¿Vea? Entonces, eso es una parte de razonamiento. No quiere decir que ahí terminaron todas las respuestas, no, porque le podemos agregar una nueva pregunta y que según las respuestas que ustedes han dado, y que a esas respuestas que ustedes han dado y esa nueva pregunta podemos agregarle referentes teóricos. ¿Vea? Cuando yo digo referentes teóricos, ¿cuál es la teoría que está disponible para poder explicar eso que ustedes están diciendo? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, planteamos el tema de valores. Pues el tema de valores tiene mucha bibliografía, y que esa bibliografía tiene diferentes referentes y que podemos analizarlos y podemos hacer citas, ¿verdad? Citas con referencia a la empatía, a la memoria colectiva, a la motivación, que en ese tema están, y así la personalidad, ¿verdad? Entonces, las metodologías, las técnicas, ustedes van, digamos, a seleccionar, o se selecciona un tipo de conceptos que podemos irlos a ampliar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos otro aspecto que es el aprendizaje basado en problemas. Y alguien lo mencionó, creo que lo mencionó, ay, se me olvidó el nombre de la compañera, mencionó el aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? Entonces, ya en el aprendizaje significativo también hablábamos sobre el aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir un problema? ¿Que se presenta un problema? Sí. ¿La pregunta puede ser un problema? Sí. Entonces, quiere decir que un aprendizaje basado en problema es sobre la base de una situación específica que se pide que sea resuelta, o se pide que se busque información adicional de diferentes teóricos que hablen sobre ese tema. Entonces, el aprendizaje basado en problemas puede ser en el ámbito social
de esa manera. Pero si es en matemáticas, si es en física, sabemos nosotros que es un problema, que en química que es un problema, en física que es un problema. Entonces, quiere decir que el aprendizaje basado en problemas no necesariamente es aplicado solo en esas áreas, sino que en el ámbito social también podemos plantear un aprendizaje basado en problemas. Fíjense que el otro ciclo ustedes van a llevar una asignatura que se llama investigación educativa. Entonces, la investigación educativa es un aprendizaje basado en problemas. O sea que ahí se formulan los problemas de investigación. ¿Y qué tipo de problemas de investigación? Bueno, van a ser un poco recordatorio cuando vimos en pedagogía cuáles son los problemas pedagógicos, cuáles son los problemas de la educación, porque ese es el interés en el cual estamos. Y el otro es aprender a indagar, ¿verdad? Aprender a indagar. Entonces, fíjense que cuando yo les dije el par o en grupo, ahí suceden muchas cosas, ya dijimos algo, pero también se está aprendiendo a indagar. Indagar quiere decir, pues, está esta fuente, está esta otra fuente, yo pienso que es así, y yo creo que no entiendo nada, pero que yo he buscado información. Entonces, esa acción precisamente es indagar, ¿verdad? Búsqueda de información, búsqueda de consultas, búsqueda de, bueno, una serie de actividades que nos podemos plantear precisamente cómo aprender a indagar sobre una situación. Y si es sobre un problema, cómo tenemos diferentes miradas de dar respuestas sobre eso. Yo sé que muchos de los que participaron y hablaron y otros que no participaron, ¿verdad? No lo sé, quizás no lo hicieron, pero empieza la conversación, ¿verdad? Y empieza a decir cosas. Entonces, ahí lo que sucede es puntos de vista, ¿verdad? Puntos de vista, valoraciones, y bueno, y luego pues se tiene esa capacidad de establecer como una respuesta. Y esa respuesta es lo que, digamos, sucede, pero casi siempre en los grupos se dice que alguien coordine, que vayan apuntando, que vaya haciendo rotativo, todo el ejercicio. Entonces, el que coordina debe tener esa capacidad de propiciar la indagación, ¿verdad? Entonces, sin propiciar la indagación, pedir el punto de vista de cada uno de los integrantes. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que ellos tienen en mente? O puede ser que no tengan nada en mente. Pero entonces, actívese, ¿verdad? Que estamos en un trabajo serio y que hay que dar respuesta. Y lo otro es aprender de experiencias, ¿verdad? Aprender de experiencias significa que hay que situar esa situación de aprendizaje, pero aún así, en el trabajo de par y el trabajo de grupo, hay experiencias acumuladas en cada uno de los integrantes. Y puede hacer que se retomen otro tipo de experiencias que no están dentro de ese grupo, pero que sirve como un referente para conocer datos, para conocer información, cómo es que se está desarrollando o qué es lo que se está pensando al respecto de eso. Bien. Otra de las cosas que va a estar implícito en el aprendizaje por descubrimiento es el método, ¿verdad? El método, cómo lo hago. Entonces aquí hay como 3 cosas muy importantes que se encuentra, dice, en plantear una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? El método es plantear una pregunta. Entonces la pregunta es un método, es una forma o puede ser una técnica en que la pregunta es un proceso inicial que genera respuestas, puntos de vista, se pone de manifiesto el conocimiento previo o puede generarse dudas, ¿verdad? Por lo tanto, el método inicia cómo se encuentra, que es plantear la pregunta. Luego, buscar la respuesta de manera sistemática, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que hemos hecho, todos buscaron la respuesta, una respuesta sistemática. Los que participaron, si escucharon y estuvieron atentos, sus respuestas fueron sistemáticas. Aunque sea 3 líneas, 2 líneas,
fueron sistemáticas, ¿verdad? Porque allí se expresa las respuestas que encontraron de la pregunta que estaba acá, ¿verdad? Entonces, y muchas veces esto, la calidad de respuesta también está marcada por el tiempo que se establece para ello. Entonces, ¿cuánto tiempo? 10 minutos, 5 minutos, o 3 días, 10 días, ¿verdad? Para encontrar la respuesta. Entonces, eso es una dificultad en la cual se debe de entender cómo se lleva todo el proceso, porque hay que dar una respuesta sistemática. Y para descubrir, porque como de eso se trata, para descubrir, el estudiante requiere preparación, los materiales les permite descubrir por sí mismo. Entonces acá, por supuesto que como esto está explicado desde el ámbito educativo, significa entonces que el profesor previamente debe de tener organizado, planificado esa actividad. Por eso es que no es a la loca, no es cualquier cosa, sino que eso de los materiales deben de estar disponibles. Esos materiales puede ser una guía, puede ser una actividad, puede ser, digamos, una tarea muy concreta para que usted pueda hacer eso. Por eso dice que eso lo requiere las indicaciones de cómo es que quiere que se haga el trabajo. Por lo tanto, los materiales se vuelven claves para poder hacer todo este proceso. Entonces vean que es muy interesante que la pregunta no es porque hay que molestar, la pregunta no es para incomodar, no, la pregunta es para iniciar un diálogo, para conocer los diferentes puntos de vista de cada uno de ustedes y que esos puntos de vista precisamente es lo que nos permite a nosotros saber, ir entendiendo eso. Por supuesto que hay dos cosas, es el interés que pueda tener cada uno de ustedes para poder entender precisamente eso. Entonces vean ustedes que el aprendizaje por descubrimiento sí requiere una secuencia, un proceso que lo estamos identificando en este momento y que la pregunta se vuelve clave y cuáles son las acciones que hace que la pregunta se desarrolle. Bien. Por lo tanto, el descubrimiento implica. ¿Qué implica el descubrimiento? Primero, el método de enseñanza, ¿verdad? Organizar las actividades. Luego que manipulan, exploran y investigan, ¿quién? Los estudiantes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el aprendizaje por descubrimiento, que está implícito, un método de enseñanza, es organizar las actividades, ¿verdad? Fíjense que yo sé que en didáctica están aprendiendo cómo se diseñan las actividades, pero igual, toda la experiencia educativa que ustedes tienen son actividades, pero que ese diseño lo hace cada profesor. Entonces, ustedes en algún momento van a diseñar actividades, ¿verdad? Dependiendo a partir del método que ustedes están utilizando. Pero, ¿por qué se organiza la actividad? Porque lo que quiere es que se manipulen, se exploren y se investiguen. Estas acciones van a tener que ser desarrolladas por los estudiantes, Significa entonces, pues, que debemos nosotros tener claro que para poder hacer un trabajo dentro del aula, y cuando llamamos nosotros proceso de enseñanza-aprendizaje, nos estamos refiriendo precisamente a tener claro cuál es el método que vamos a utilizar, cómo hemos organizado las actividades y qué queremos que hagan los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué queremos? Entonces el estudiante hace esa labor de desarrollo porque le corresponde, digamos, en este enfoque, esa parte. Entonces, no se trata de que le llegue a contar toda la historia el profesor o la profesora. Eso no va a suceder. No va a suceder en aquellos profesores y profesoras que tengan claro qué método es el que están utilizando, porque aquí no cabe el método de exposición del profesor y la profesora, ¿verdad? Entonces, el método de exposición es que
El profesor llega, habla y se terminó los 90 minutos hablando y aquellos jugando en su espacio. Entonces, no se trata de eso, sino que cómo activamos eso. Pero muchas veces eso cuesta desaprender, ¿verdad? Entonces, desaprender quiere decir que tenemos una forma en la cual nosotros hemos aprendido y es esa, solo a través de la exposición. Entonces, cuando ya hay más trabajo más activo, eso sí tiene una dificultad. Y no crean ustedes que cuando decimos pares o hacemos trabajo en grupo, para algunos eso no les parece. Y tienen razón. No les parece porque hay que lidiar con una serie de aspectos de cada uno de los integrantes que están ahí formando ese grupo. Y más cuando usted ni quería que fuera parte de ese grupo algunas personas. Entonces, esto es lo que realmente se busca en una alternativa diferente de cómo llevamos nosotros esa parte. Bien, ahora bien, ¿qué implicaciones pedagógicas plantea Brunner en esta modalidad que se está planteando? Entonces, fíjense, una de las primeras que plantea es la actitud del estudiante, compatibilidad, motivación y prácticas de habilidades. Entonces, por supuesto que en un grupo, aunque sea de 20 o sea de 100, las dificultades van a ser similares en el sentido de buscar un trabajo de grupo, ¿verdad? Entonces, no se lo crean mucho de que es fácil con 30 que con 100. La verdad es que cómo garantizar la secuencia y el resultado de los 100 cuando hay respuestas de las diferentes actividades que se están dando. Entonces, por ejemplo, cuando ya hay que dar un resultado de un trabajo de grupo, ahí se están manifestando un trabajo de grupo, ¿verdad? Es la posición. Salió bien o salió mal, es la del grupo. Pero cuando hay, digamos, una actitud de mucha indiferencia del estudiante, eso sí es complicado. Y además de eso, aparece en el grupo y le asignamos una nota, eso es injusto, sí es injusto. Por eso el proceso también saca a aquellas personas que no se adaptan al trabajo de grupo, ¿verdad? Porque no solo está ahí, pero que no hace más cosas ni para levantar y más para bajar la calificación. Otra de las cosas es la compatibilidad. Fíjense que a veces hay una tendencia, por ejemplo, a hacer grupos, pero como de entrada hay grupos ya cerrados, quienes integran los grupos y no entra nadie más. Pero también hay una tendencia de que, por ejemplo, hay una preferencia de que los grupos solo los conforman hombres o solo los conforman mujeres, ¿verdad? Esa es la tendencia. Pero realmente los grupos, cuando son mixtos, tienen que estar compartidos, deben de estar compartidos. Entonces, esa es la compatibilidad. La compatibilidad pasa por una creencia que nosotros tenemos sobre el otro y la otra, ¿verdad? Y por supuesto que una de las cosas es que debe ser que esa compatibilidad, lo que menos debe ser es por apariencias. Por apariencias no, ¿verdad? Porque se hace una exclusión de alguien que por apariencia no es aceptado o aceptada. No se trata de eso, lo que se trata es de mostrar trabajo, ¿verdad? Y por supuesto que eso sucede. De hecho, pues la motivación más debe ser una motivación más interna que externa y que esa motivación sirva precisamente para sacar adelante eso. Y luego se van a poner en práctica las habilidades que cada uno de los miembros tiene para poder hacer eso. Entonces, esta primera implicación pedagógica que plantea Brunner se da, nos damos cuenta de ello, pero también se trata de que los estudiantes hagan su parte, porque debe de haber un cambio, debe de haber una iniciativa, debe de haber otra perspectiva de las cosas, debe de hablar, no debe de callarse y no se debe de esconder en el aula, porque hay unas manifestaciones de que se esconden en el aula. Entonces, eso que me entero, sí me entero. Y otro profesor se puede enterar, es posible que se entere. Bien,
Otra de las cosas que se va a suceder en esto que plantea él, Brunner, uso de la información en la resolución de problemas, ¿verdad? El uso de la información en la resolución del problema muchas veces establece qué tipo de información hay que trabajar. Se debe establecer porque ahora en la web la información es diversa, es amplia y hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si qué información de la que yo estoy utilizando puede ser confiable, puede ser clara, puede ser creíble, puede ser sistemática? Esos son como los criterios que se utilizan para seleccionar la información que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, porque allí van a encontrar de todo, pero yo creo que en este nivel sí debemos de ser cuidadosos y existe una gran cantidad de información en la cual se usa, ¿verdad? Se usa y se hace una discriminación sobre qué tipo. Ahí en el campus, ya ustedes conocen que existen varias bibliotecas, incluyendo el Google Académico como buscador, muy importante. Hay revistas que también se utilizan precisamente para esa resolución de problemas. O sea, la resolución del problema es una tarea X que se asigna por la cual, ¿verdad? Ustedes van a hacer ese trabajo. Otro aspecto es la capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en la resolución del problema, ¿verdad? Que está vinculado con eso del uso de la información. Entonces, quiere decir que también el profesor acá tiene su parte en el sentido de que el estudiante ocupa 2 semanas para buscar la información y no la halló, porque no es esa la que quiere el profesor. Entonces, mejor nos ahorramos las 2 semanas y le digo, y le clasifico ahí la información que debe utilizar y ya tiene ahorrada 1 semana en estar buscando, ¿verdad? Entonces, porque el flujo de información es mucha y eso debe estar vinculada a la actividad, que es una resolución de un problema que se está planteando. Entonces, vean ustedes que las implicaciones pedagógicas que él plantea es el día a día en cuanto a lo que hay que hacer, lo que hay que desarrollar, lo que hay que saber y además de eso, cuál es, como yo les decía, miren, es que el discurso pedagógico está digamos, siendo un proceso en el cual nos obliga a leer, a comprender, a analizar. Y eso cuando nos refiramos o hablemos de ello, tiene que ser reflejado ese cambio en el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Nuestro lenguaje se va modificando porque debe ser así. Y yo le estoy diciendo desde el punto de vista de la docencia y ustedes tienen la especialidad. ¿Cuál es la insistencia en la especialidad? Un cambio en el lenguaje que se refiere al inglés o al francés. Entonces, para ustedes, el nivel de dificultad para poder manejar ese segundo lenguaje tiene mucho tiempo, mucha dedicación, ¿verdad? Que tiene que ser compartida con el resto de asignaturas que ustedes llevan. Bueno, entonces dice que para el aprendizaje por descubrimiento, CD es necesario, ¿verdad? CD es necesario. ¿Qué es necesario? Y muy bien, ¿verdad? En su participación planteaban la motivación. La motivación, bueno, aquí repetí motivación, pero el tema de la motivación está vinculado con el interés que podamos tener sobre una situación. Es posible que no les interesen otros saberes, pero como se trata también de ir cubriendo las asignaturas y que tiene una nota que obtener por ello para ir avanzando, entonces la activación es la motivación, ¿verdad? Entonces tenemos 3 elementos: la activación, el mantenimiento y la dirección, ¿verdad? La dirección. ¿Quién tiene esto? Lo tiene el profesor con el estudiante, con los grupos de estudiantes. Entonces, la activación, hay un momento inicial. Pero eso no es una canción, no es una dinámica, no es que contarles mi historia personal, no. La activación es que esté en referencia al contenido que se va a hablar. ¿Por qué hay que estudiarlo? ¿Por qué? Bueno, primero porque está como obligación de que en el programa, ¿verdad? Y que hay que pasarlo. Pero esa activación, vamos, ¿verdad? Se da
y que puede ser utilizada cualquier técnica de inicio, que puede ser la pregunta, puede ser un video, puede ser una situación pues que inicialmente se genera antes de iniciar. Entonces, el mantenimiento es el interés del alumno en el proceso. Entonces, el mantenimiento, ¿cuánto es? 90 minutos. Es 2 veces a la semana. Es 45 minutos. O sea, en ese mantenimiento se trabaja con el interés del alumno en proceso. Entonces, quiere decir que para todo esto, y haciendo referencia con qué lo hago, es donde viene la didáctica. La didáctica me pide los instrumentos, me pide la metodología, me pide las técnicas, me pide los recursos y me pide el tiempo. Significa que para ello tengo una planificación, una carta didáctica y tengo un guión de clase, ¿verdad? Entonces, esos 3 instrumentos, la planificación, la carta didáctica, el guión de clase, ya tengo una variedad de métodos y técnicas que puedo utilizar. Entonces, el mantenimiento no es en abstracto, es en concreto y es que tenga planificado todo eso para poderlo hacer. Y la dirección, que es la secuencia, la tiene el profesor. O sea, el profesor lleva la activación, el mantenimiento y la dirección para que exista ese descubrimiento. Entonces, no es una cosa simple, hay que pensarla, hay que organizarla y que, por supuesto, que tenemos los elementos importantes que están dichos a través del programa. El programa es lo que está delimitando todos esos aspectos que se deben ir llevando a cabo. Es posible que no lo comprendan en este momento, aunque tengan llevando didáctica, pero en la medida que vayan avanzando, creo que van a volver a ver una didáctica especializada y es posible que ahí les tengan más claro eso. Y además de eso, van a hacer una práctica y que también la práctica ayuda todavía a comprender más todos estos elementos que se están planteando. Por supuesto que estoy hablando de una forma de aprendizaje que es por descubrimiento. Bien. Ahora bien, aquí él plantea pasos a seguir por los estudiantes en una actividad de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, hay una comparación, ¿verdad?, de aspectos que tiene que ver en un aprendizaje por descubrimiento. Entonces, las preguntas que trabajamos inicialmente están en esta explicación. Por eso es que es importante que ustedes dieran respuesta, buscaran respuesta y luego dieron una respuesta sistemática, ¿verdad? Porque dieron respuesta sistemática. Es esto, ¿verdad? Significa que para primero hay que tener un tema, hay razones, hay una consigna, hay preguntas, se busca la información, se hacen relaciones, se organización de la información, hay análisis y hay interpretación, ¿verdad? Entonces vean ustedes que estas cosas que estamos hablando por descubrimiento significa que son aspectos o procesos que ustedes en algún momento lo han llevado, pero que significa que es precisamente para buscar hacer un descubrimiento de ello. Entonces, vean ustedes sobre las cosas relacionadas al tema, cómo es que se van a ir llevando, y esto de la consigna es puede ser la explicación de la actividad, cómo quieren que sea desarrollada, ¿verdad? Y luego van a disculpar ese ruido, no sé si lo escucho. Bueno, entonces acá esto es importante, porque fíjense, está el análisis y está la interpretación. Esto es la otra parte de la pregunta. Las actitudes y valores, aquí hablábamos de la solidaridad, compartir, participación, sentido crítico, identidad y autoestima. Pareciera ser que podemos decir, es que
en los grupos de clase suceden muchas cosas, muchas cosas. Y cada uno de ustedes tendrá una respuesta sobre eso en las relaciones, en la comunicación, en cómo si algunos son amigos o amigas, otros son compañeros de clase. Y es una diferencia. No hay obligación que todos sean amigos y amigas, sino que realmente en el marco se van a dar estas actitudes y estos valores y todo esto que se da, pero digamos la solidaridad, compartir, la participación, esto del sentido crítico, yo creo que eso es bien importante, promoverlo, ¿verdad? Porque si aquí en esta parte tenemos el análisis y la interpretación, para tener sentido crítico debo llegar a este nivel de análisis e interpretación. Si estuvieran atentos a algunas respuestas que dieron sistemáticas, había una combinación de experiencias de cómo están entendiendo eso que se les estaba preguntando, ¿verdad? Entonces, el sentido crítico es que yo pueda tener un punto de vista sobre esa situación que se me está planteando y que esa situación que a mí se me está presentando, yo tengo mi propio punto de vista y que se comparte precisamente en ese momento. Y por otra parte, va a generar identidad y autoestima. Autoestima. Ya ustedes recuerdan ese concepto, lo vimos, no sé cuándo lo vimos, pero el tema de autoestima precisamente es cómo nos vemos, cómo nos tratamos y cómo me valoro, ¿verdad? Cómo me valoro. Yo creo que no se puede, nosotros de manera individual no podemos desvalorarnos, ¿verdad? Porque yo tengo algo que me hace sentir que soy parte de ese grupo, tengo el nivel académico para estar ahí, y si no lo tiene, pues está aprendiendo, está ahí porque va a haber un cambio cualitativo. Yo sé que este primer año hay cambios cualitativos, su lenguaje va modificando, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar que nuestro lenguaje, tenemos un lenguaje con la familia, con los amigos, pero en el ámbito académico se exige otro tipo de lenguaje. No va a andar gritando, no va a andar haciendo desorden, no va a andar insultando, no va a andar ahí hablando de la gente. No, esas cosas no, le pierde tiempo. Entonces, la autoestima, eso es importante, pero muchas veces por parte de los profesores pueden cometer errores en dañar la autoestima del estudiante. Y eso sí, no quiere decir que sucede, ¿verdad? Sucede, pero ustedes que están en una preparación académica y que está orientado a la docencia, eso no se hace. Y eso se llama bullying, ¿verdad? Burla. Y la burla puede atentar con mi autoestima. O sea que puedo creer que si me hacen un señalamiento negativo, yo voy a estar pensando las 24 horas de eso. No, ¿verdad? Primero piense que tiene un montón de trabajo que hacer y luego dedíquese a eso. ¿Va? Pero creo que es una de las cosas que precisamente ven ustedes, se da simultáneamente y que tenemos que tener control de eso, ¿verdad? Y precisamente desde la facilitación del profesor debe tener esa mirada y cómo se está, digamos, desarrollando y cómo nosotros tenemos que ir de la mano con eso. Entonces, si se va a propiciar un tipo de aprendizajes por descubrimiento, precisamente estos elementos deben ser tomados en cuenta. Bien, este es otra forma, enseñanza por indagación individual. Entonces, fíjense que hay dos formas de ir, el aprendizaje colectivo y el aprendizaje individual. Debe de llevarse ambas cosas, el colectivo y el individual, ¿verdad? Porque no se crea usted que solo con un trabajo en grupo se va pasando. No, hay que dar muestras de la parte individual. Por lo tanto, la parte individual, y que en esta parte de la enseñanza por indagación individual, están estos elementos, vean, en el caso de los alumnos, que se produce,
aquí puse alumnos y estudiantes, pero también pero está refiriendo a lo mismo. Y la indagación dirigida por los estudiantes. Entonces, quiere decir que cuando se está planteando una enseñanza por indagación individual, es esa tarea individual, ¿verdad? Ese trabajo en el cual hay que dar respuesta sobre una actividad X que se plantea. Por lo tanto, acá dice que lo que se pide es que razonen, deriven principios generales, los apliquen a situaciones nuevas, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo esté muy adelantado en aspectos, conocimientos, en algunos saberes específicos, pero hay evidencia individual que usted lo tiene, ¿verdad? Entonces, esa experiencia individual tiene que ser expresada. Ahora bien, la indagación es dirigida por el profesor. Aquí no era estudiante, era profesor. Ya lo voy a corregir. Por el profesor, ¿verdad? Porque siempre el profesor, como facilita ese proceso, va a facilitar lo grupal y también lo individual. Entonces, esto, ¿a través de qué? Bueno, aquí digamos, plantean el co-investigador. El co-investigador significa que bien el profesor y los estudiantes indagan, ¿verdad? Sobre ese conocimiento o ese tema que se está planteando desarrollar. Casi siempre hay puntos de vista del facilitador, del profesor, en relación a un trabajo individual, ¿verdad? Entonces, ese trabajo individual, pues se revisa, se califica, eso se hace, ¿verdad? Pero la parte de investigación es porque hay una búsqueda y dice que se dan de manera continua, ambos. Porque eso no quiere decir que el profesor tiene la última palabra y que ya tiene todo el saber terminado. No, no, porque fíjense que el conocimiento va cambiando, pero si yo no cambio mi ficha que hice hace como 10 años, esa ficha de 10 años no la puedo mantener ahora, ¿verdad? Y que fue una de las crisis que ha generado esto de la pandemia en cuanto hay cosas que ya no se cambian y el conocimiento que el profesor organiza tiene que estar actualizado. Y por eso dice que se dan de manera continua, tanto del profesor como del estudiante. El profesor más obligado porque tiene que ir haciendo esas referencias más actualizadas sobre el tema X que se está analizando. Por eso dice que la indagación dirigida por los estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay una corresponsabilidad del profesor y del estudiante porque le toca hacer eso. O sea, que el estudiante debe, de manera individual, debe de entender y comprender lo que se le está pidiendo y el alcance que eso tiene para poder tener una idea sobre lo que se está pidiendo, ¿verdad? Por lo tanto, se espera que al momento de dar muestra que ha hecho ese trabajo individual, pues se pueda identificar y se pueda calificar, ¿verdad? Entonces, la indagación individual se vuelve necesaria porque le toca solito mostrar esas capacidades y habilidades. ¿Por qué? Porque usted como profesional va a ir solo, ya no va a ir con el grupo de clase que conoció, no. Allá va a conocer otro grupo, pero con esos grupos va a trabajar y va a poner en práctica lo que usted sabe, pero no lo va a ir a tener escondido debajo de la manga de la camisa o en el cuaderno. No, eso se comparte, eso se da de manera fácil, porque esa es la otra cosa. Ya estamos hablando de manera simultánea el tema de valores y el tema de valores precisamente es eso lo que facilita compartir con otros. Pero puede ser de que no pase aquí 5 años y no entienda eso de compartir, de solidaridad, de empatía, ¿verdad? Las dinámicas son diferentes. Ahora, eso en la realidad puede ser así, pues no es así siempre, ¿verdad? Pero yo creo que es más feliz la gente
que comparte que aquellos que no quieren compartir son infelices. Pero vean, entonces eso es una de las cosas que tenemos en la vida cuando nos dedicamos a la pedagogía, es ayudar al otro, compartir con el otro de lo que yo sé, ¿verdad? Y puede hacer que sea rechazada o pueda ser aceptada, pues eso es normal que suceda, ¿verdad? Pero ahí habla de la autoestima. La autoestima es porque yo debo estar claro quién soy, cómo soy y cómo llevo esa parte de comprensión sobre eso. Entonces vean que la enseñanza por indagación individual es necesaria para que se pueda desarrollar y mostrar esas partes individuales. Aquí hay otra parte que es el aprendizaje asistido por pares. Eso es lo que hicimos en las preguntas, en la primera actividad, para que ustedes comprendieran y comprendan, ¿verdad?, cómo es que se logra precisamente esa parte de lo que es el aprendizaje asistido por pares. Asistido por pares porque hay dos allí. ¿Y qué sucede? Entre los compañeros de clase, estos son agentes activos en el proceso de aprendizaje y aumenta la motivación académica y social para aprender, ¿verdad? Entonces no crean ustedes que es para molestarlo o para perder el tiempo. No. Es una forma de cómo iniciamos ese aprendizaje, que es ese asistido por pares. Y casi siempre tenemos un par que de inmediato conectamos, pero puede ser que no encuentre ninguno. Pues no pasa. Pero yo creo que debe quedar en ustedes que sí es importante tener esa experiencia con el par, porque precisamente el par es lo que nos permite, esta última que dice, aumenta la motivación académica y social para aprender, ¿verdad? O sea que la meta viene a ser desde ese punto de vista de cómo es que nosotros tenemos esa experiencia, que le tenemos una ganancia precisamente para poder propiciar eso. Y puede ser que, digamos, no sé si lo experimentan en otras asignaturas, pero cuando a ustedes les queda como una forma de poder propiciar precisamente toda esa parte. Bien, y también aquí se va a generar el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Tanto de manera situada en pares o en grupo, porque realmente el aprendizaje cooperativo es una forma de cómo se organiza, pero fíjense que también hay teorías que explican cómo se organiza este aprendizaje cooperativo, que esto lo vamos a seguir trabajando el miércoles. Entonces tiene como tres cosas: el trabajo en grupo, entre estudiantes, y puede ser colectivo o puede ser individual, ¿verdad? Este aprendizaje. Entonces, el aprendizaje cooperativo, que es una forma de cómo se lleva, también hay técnicas de cómo llevarlo. Yo esperaría que quede comprendido el miércoles. Vamos a hacer un ejercicio esto del aprendizaje cooperativo y que precisamente se inicia con un trabajo en grupo, es un trabajo entre estudiantes y que también tiene un impacto tanto a nivel colectivo como individual, ¿verdad? Pero sabiendo de que para que esto funcione, está paralelo la otra parte, que es los valores que se propician precisamente en esta parte. Entonces vean ustedes que la responsabilidad que se asume desde lo que es un trabajo en grupo es porque tiene esas condiciones y es entre estudiantes, ¿verdad? Por supuesto que el profesor lo organiza, lo lleva y va explicando precisamente cómo se va dando toda esa parte. Además de eso, por supuesto que el producto, hay un producto colectivo y un producto individual. Significa que como grupo hay una respuesta, pero también de manera individual se va generando precisamente todo ese tipo de situación. Bien, entonces
como ven ustedes, esto ha sido una cosa muy importante que planteamos precisamente sobre cómo es que llevamos y que existen esas partes. Bien, ahora, los minutos que nos quedan, me gustaría que hicieran una lista de participación para que puedan vertir su opinión sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento. De preferencia, los que no han participado. Entonces, me gustaría que se haga una lista de participación que pueda vertir su opinión sobre lo que hemos explicado sobre el aprendizaje por descubrimiento. Vamos a ver. Vamos a ver las participaciones y en lo que lo piensan y se apuntan, me permiten unos minutos, por favor. Muy bien, ¿cuántos van a participar? Hola, hola. ¿Cuántos van a participar? Dando una explicación de lo que hemos explicado. Hola. Bueno, veo que están abandonando. Significa que solo los que participaron estuvieron en clase, pero ahí veo a 79, 80. Sí. Muy bien. Beatriz. Beatriz, no sé. Dígame, Beatriz. Beatriz, no se escucha bien. Ahorita. Beatriz. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Vale, yo lo que comprendí de toda la clase es que el aprendizaje por descubrimiento es como una metodología, ¿verdad? Que pretende que nosotros los alumnos como que busquemos la información, como que la relacionemos, como para que la vayamos asimilando, ¿verdad? Todo en conjunto en nuestro aprendizaje diario. Eso sería, Dick. Muchas gracias, Beatriz. Bueno. Nabil Eduardo. ¿Me permite un segundo, por favor? Está bien, Nabil. Bueno, Katia Belén. Buenos días. Bueno, para Buenos mí, días. lo que yo pude comprender sobre el descubrimiento es que... Aprendizaje. Perdón. Katia, aprendizaje por descubrimiento. Sí. Perdón. Ese consiste en reorganizar o transformar
nuestras ideas. Por ejemplo, los profesores o licenciados nos brindan el conocimiento, pero nosotros no nos tenemos que quedar con solo eso, sino buscar diferentes alternativas o recursos para poder ampliar más nuestro conocimiento. Asimismo, esto nos favorece porque nos hace un desarrollo mental más amplio. Y también este debe ser construido por parte del estudiante. Nada más. Muchas gracias, Katia. Nabil, ¿ya puedes? Es que mi... Ajá, Nabil. Bueno, Un segundito más. Belisa Abigail. Belisa. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Yo entendí de que es una metodología, ¿verdad? Que pretende que el alumno relacione conceptos, ¿verdad? Que busque también los conocimientos y asimilemos, ¿verdad? Esa información incorporándola, ¿verdad? De ese modo en unos aprendizajes previos, ¿verdad? Con todo ello también que el niño, ¿verdad? Creará como que las herramientas necesarias, ¿verdad? Para ir construyendo como sus propios conocimientos y por tanto también el maestro, ¿verdad? Se convierte en un guía, ¿verdad? Para durante el desarrollo del niño o del estudiante, ¿verdad? Orientándolo también en el proceso de una búsqueda de resolución con los problemas y los temas planteados solamente. Muchas gracias, Melissa. Diana Carolina. Bueno, el aprendizaje por descubrimiento tiene unos métodos muy específicos. También que lo que me llamó la atención es cómo se practica mucho el razonamiento en el estudiante y también se basa en problemas que podrían o son reales. También la influencia que el docente tiene en el estudiante, porque lo encamina también a que practique esta forma de aprendizaje, a que sea también un estudiante activo y comprenda el trabajo individual en pares o el trabajo en equipo. Muchas gracias, Diana. Ricardo, Enrique. Buenos días, Lick. Buenos días. Por lo que yo, entendí el tema de aprendizaje de que ayuda a los estudiantes a tener una mayor visión, ya sea grupal, individual o en pares, dándoles una oportunidad más de crecer, ya sea individual, también, conociendo a más personas, aunque es cierto, hay veces que uno no puede convivir muy bien con esa persona, pero si es por el trabajo que corresponde, pues tiene que dar la forma o la facilidad de trabajar en equipo, en par, encontrar una mayor fluidez en el conocimiento que les va a otorgar y la enseñanza que les va a dejar. Solamente eso. Muchas gracias, Ricardo. Mario. Mario Ernesto. Buenos días, Lick. Buenos días. Lo que yo entendí del aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento es que es una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, busque conocimientos y asimile la información y incorpore los aprendizajes previos. Muchas gracias, Mario. Nabil. Hoy sí, es que quería encender la computadora porque el micrófono del teléfono es como que no mucho, ¿verdad? Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención sobre el aprendizaje por descubrimiento fue una de las características que tiene, que dice que el descubrimiento consiste en reorganizar o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá. Mis compañeros ya lo dijeron, ¿verdad? De que todo esto hace de que, bueno, más que todo por parte de la motivación, que es un factor principal para que nosotros podamos no solamente quedarnos con la información que nos dan, sino que también buscar por otros medios y de esta manera poder también, como le digo, como poder aportar un poco más. Muy bien, gracias, Nabil. Enrique, Antonio. Sí, a mí de verdad me parece bastante interesante y bastante importante, ¿verdad? Para nosotros como ahora estudiando y como futuros docentes, porque esa metodología es bastante importante para resolver nuestros propios problemas y los problemas quizás de algún futuro nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí, entonces, y lo importante aquí es tener
digamos, la disponibilidad y las ganas de informarse más, no solo con lo que el docente nos da en esos momentos, sino con lo que podemos nosotros encontrar en la web, ¿verdad? Ya, pero en sitios siempre que sean de confianza, de confianza. de confiabilidad. Sí. Eso, solo eso, licenciado. Muchas gracias, Enrique. Nelcy. Buenos días. Una cosa Buenos que a mí días. me llamó la atención fue lo que sostenía Brunner, que según él, el descubrimiento favorece al desarrollo mental y que se descubre por sí mismo del alumno. Eso me llamó mucho la atención. Y dice que el descubrimiento consiste en organizar o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá en un futuro. Solamente. Muchas gracias, Nelcy. Es que realmente de eso se trata, ¿verdad? De que el estudiante, o sea, más bien, si es por descubrimiento, es una actividad que se diseña de tal manera que lo lleve precisamente a eso, ¿verdad? Y que además de eso, todos aquellos procesos, más bien pasos que hay que considerar para llevarlo. Y como ustedes dicen, ¿verdad? Lo que se trata es que buscar la nueva información es lo que le va a ayudar como a ampliar ese conocimiento o eso que el profesor o profesora le está planteando y que eso va a funcionar para todas las asignaturas. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, ustedes, aunque hay profesores, sus metodologías sean otras, pero ustedes, una de las cosas que debe de quedar claro es cómo ampliar la información. ¿Cómo, entonces, ampliar esa información? Hay tres cosas que esto también lleva: el análisis, la interpretación, y que ese análisis e interpretación le va a ayudar a desarrollar la capacidad crítica de su punto de vista, ¿verdad? Entonces, no es que queda exactamente así visto y que le dijeron todo lo que contenía la teoría, sino que también cómo llegar a ese nivel de pensamiento crítico, porque podemos hablar de pensamiento crítico, pero pensamiento crítico no es decir cualquier cosa, sino que pensamiento crítico es tener un argumento válido sobre algunas situaciones que amerita llevar todo ese tipo de situación. Bien, entonces yo les agradezco la participación a los que lo han hecho y bueno, pues los veo el día miércoles y les deseo un feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente. Buen día, Lick. Gracias. Feliz día. Feliz día, Gracias, Isis. Lick. Feliz día. Adiós. Igualmente, Jennifer. Feliz día. Feliz día, Fátima.